Hello, everyone. Welcome. Bienvenidos a todos. I'm Carl Brook, Buenos días y bienvenidos. Soy Carl Brook, el director de programas internacionales en el Instituto de Derecho Ambiental. Bienvenidos todos. Antes de hacer unos comentarios de apertura, Ginari, ¿quieres hacer algún anuncio con respecto a la interpretación en español? A todos los que se han ido a nosotros, al final de su pantalla de Zoom van a encontrar un botón que dice interpretación. Tiene el símbolo de un mundo. Por favor, dale clic ahí. Luego se ponen en el canal de español para que puedan escuchar la traducción simultánea de todos los ponentes que van a hablar en inglés. Excellent. Thank you. And, Excelente, bien, gracias. Jamie and Lisa, Jamie y Lisa, si les parece, si quieren encontrar la interpretación de español a inglés, ahí encuentran el botón, pueden escuchar en inglés o en español, según sea su preferencia. this is part of our Esto es parte de nuestro segundo diálogo de políticas. Es una serie de discusiones entre academics, prosecutors, and civil society fiscales, académicos, la sociedad civil, la rama jurisdiccional, para mejorar y fortalecer la lucha contra la deforestación en Colombia. Esta es una serie, la segunda de una serie de webinarios que estamos realizando sobre el tema. El primero abordó la nueva ley de crímenes ambientales en Colombia y el segundo se realizará en una semana y este va a ser sobre aspectos procedimentales que están llevándose a cabo en Colombia y tienen que ver con la administración de la justicia. Bien, hoy nos vamos a enfocar en particular sobre el papel de las clínicas jurídicas para ayudar a las comunidades a proteger sus derechos ambientales. Nos alegra tener aquí representantes de clínicas de los Estados Unidos y de Colombia, las principales, y vamos a tener un diálogo con Luis Felipe Guzmán, quien estará moderando la sesión. Solo quiero darle la bienvenida a todos y dar un poquito del contexto. Como parte del proyecto más amplio, estamos haciendo un esfuerzo de capacitar a los jueces, sobre todo en la zona del Amazonas de Colombia, mirando los aspectos prácticos, y esperamos que el diálogo de hoy pueda también enfocarse en qué ha aprendido la gente, qué dificultades cómo podemos mejorar la efectividad y la representación de las comunidades a través de las clínicas legales. Ahora vamos con Luis Felipe. Gracias. Muchas gracias, doctor Carl Brunch. Entonces vamos a dar inicio. Voy a proceder a presentar la metodología a través de que vamos a desarrollar nuestro webinar titulado El papel de las clínicas jurídicas en los procesos judiciales ambientales. Vamos a ir desde las 4 de la tarde, hora colombiana, hasta las 6 de la tarde. Vamos en el marco de este segundo webinar y de este segundo diálogo de política transformando la deforestación en Colombia, a abordar el papel que han cumplido las clínicas jurídicas en los procesos judiciales ambientales, teniendo aquí un diálogo fluido entre clínicas jurídicas de los Estados Unidos y clínicas jurídicas en Colombia. Es bien conocida la formación jurídica clínica o método clínico en muchos países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, entre otros. Y es a partir de este estudio o de esta metodología que se le permite, bien sea al investigador o al jurista, hacer un poco ese tránsito óptimo del mundo dogmático a la realidad jurídica, donde, por supuesto, en temas ambientales abundan los problemas jurídicos y todos merecen una solución y un abordaje. Vamos a tener la intervención del doctor Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad de los Andes en Colombia, la intervención de la doctora Lisa Jordan, de la directora de la Clínica Jurídica Tulan Environment Law Clinic
También vamos a tener la intervención de la profesora Erika Castro Buitrago, directora de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad de Medellín, y tendremos, por supuesto, en este diálogo entre Estados Unidos y las clínicas en Colombia, la intervención del doctor James Saul del Clark Law School. Y finalmente vamos a escuchar una clínica jurídica que no está escrita a ninguna universidad, pero que en el caso colombiano ha jugado un papel muy importante, como es de justicia. Vamos a escuchar a Laura Santa Coloma con la actuación judicial que vienen desarrollando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo le voy a enviar el número del dueño. Creo que hay un micrófono abierto, ya lo hemos cerrado. Especialmente la intervención que ha tenido de justicia en algunos casos muy connotados como el fallo de la Amazonía. La metodología que vamos a desarrollar, señoras y señores panelistas y a todos los asistentes, es la siguiente. Vamos a otorgar un tiempo inicial de 10 minutos a cada uno de los panelistas que he nombrado para que hagan su presentación inicial en el orden en el que yo los iré llamando. Y luego tendremos unos 45 minutos más o menos para hacer un diálogo y una discusión en torno a unas preguntas orientadoras que el equipo ha preparado. Y al final, pues presentaré yo algunas conclusiones y por supuesto algunas herramientas adicionales que hemos identificado en el escenario colombiano, específicamente a través de un observatorio de derecho del medio ambiente y un semillero de investigación desde la Universidad Externado de Colombia. Entonces, esa será la metodología. Lo que pretendemos es que en estos 10 minutos iniciales asignados a cada uno de ustedes se pueda presentar y describir la clínica legal. La idea es, pues un poco nos cuenten la trayectoria, desde cuánto vienen funcionando, los principales casos, las barreras que han tenido en las intervenciones y luego seguiremos en ese diálogo a partir de unas preguntas orientadoras como lo he anunciado. Entonces, sin más preámbulos, pues podemos dar inicio a nuestro diálogo en este segundo webinar, el papel de las clínicas jurídicas en los procesos judiciales ambientales, en el marco del segundo diálogo de política transformando la deforestación en Colombia. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Mauricio Madrigal para que haga su intervención hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, querido Luis Felipe. Muy feliz de poder acompañarles, de estar con ustedes en este espacio totalmente necesario y fundamental. De verdad que estos diálogos nos nutren y siempre, como lo decimos en la enseñanza clínica, siempre estamos para mejorar, para aprender y en esos procesos dialógicos sin barreras poder conversar y poder mejorar en pro de nuestros estudiantes y nuestros procesos. Entonces, voy a compartirles una breve presentación de nuestra clínica. Me van confirmando, por favor, si la pueden observar. Creería que sí. Creería que Sí, ya la pueden observar. la estamos viendo, Mauricio. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, quisiera abordar 3 grandes temas, las generalidades de nuestra clínica, una visión particular que tenemos en nuestra clínica jurídica del litigio de interés público, un litigio que denominamos un ciclo ético más allá de lo estratégico, ese ha sido como nuestro lema, y algunos logros, los principales logros que hemos tenido en este año y medio, si se quiere, pandémico, ¿no? Uno de los principales retos, yo creo que para todas las universidades. En términos generales, es preciso comenzar señalando que nuestra clínica, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, nace hace 5 años aproximadamente, tenemos 5 años de existencia. Nuestro bloque central, como lo mencionaba, son los planes de litigio de interés público, es decir, somos una clínica de defensa del interés público de derechos humanos y ahí anclamos las competencias y las habilidades de nuestros y nuestras estudiantes. Con 3 grandes dimensiones, tenemos una dimensión puntual de incidencia en políticas públicas, otra judicial o jurídica y otra aportación social e investigación. El caso de nuestra clínica, porque sé que hay diferencias, en nuestra clínica se ancla la práctica jurídica de las y los estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes pertenecen al consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, tienen 1 año de práctica continua, no hay vacaciones y corresponde a 4 créditos académicos. Tenemos
unos acompañamientos por cada uno de los grupos que ya les voy a mostrar, son asesorías que llevamos con ellos, y semanalmente también tenemos encuentros generales. Nuestra estructura y composición es de una dirección, que tengo yo el gusto de dirigir la clínica, una asesoría legal, la persona que nos apoya como asesora, 14 estudiantes de la Facultad de Derecho, 6 asistentes de investigación de las carreras de Ingeniería Ambiental, Biología, Diseño y Medicina, y para este periodo tenemos un asistente de investigación de la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos. Tenemos una alianza con la OPIAC y hace parte de nuestra clínica esta persona. Y 7 profesores y profesoras afiliados de diferentes carreras. Esto es para darle un poquito de cara a la clínica. Este somos nosotros, somos en total 20 personas que estamos trabajando por ese interés público, y ahí combinamos, como les digo, una de nuestras líneas claves de trabajo, que es la interdisciplinariedad. Como les mencionaba, hay estudiantes de biología, ingeniería ambiental, diseño y medicina también involucrados en nuestra clínica. Estos son algunos de nuestros casos. Abordamos macrocasos. En el caso de territorios, por ejemplo, como pueden observar, tenemos una división de 4 grupos temáticos. Territorios, abordamos Ciénaga Grande de Santa Marta, Páramo de Santurbán, temas de hidroeléctricas. Medio ambiente, prohibición del fracking, acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, clave y central para nuestra charla, lo estamos aplicando. Vamos a tener un informe en más o menos un mes. Estamos aplicando los estándares de acceso a la información sobre el tema de deforestación. En un mes más o menos vamos a estar publicando los resultados de este informe. Estamos también en el caso del puerto de Tribugá. En salud ambiental abordamos justicia climática. Tenemos en este momento en el grupo de salud ambiental 2 casos en la Corte Constitucional. Uno por el huracán Iota en Providencia, en donde estamos solicitando se declare el desplazamiento forzado por cambio climático. Y otro por la contaminación por mercurio en la Amazonía colombiana. Esos 2 casos están en sede de Corte Constitucional. El grupo de salud pública, tenemos un caso de medicamentos en el Consejo de Estado, tenemos el caso del derecho al agua y el caso que es seguimiento de una sentencia por una salud propia e intercultural en el Baupés, en la Amazonía. Un grupo transversal de género, es decir, todos nuestros casos, todos los casos que les he planteado, se deben de cuestionar y en la medida de lo posible integrar el enfoque de género. Así inician también nuestros planes de litigio de interés público. Bueno, continúo un poco con esa base, o una de las bases que les quería mostrar, que es esa propuesta que tenemos y que hemos venido desarrollando, por supuesto, como es la enseñanza clínica, siempre de manera colaborativa. Estos no son ideas exclusivas, todo lo contrario. Estos son construcciones también con otras clínicas, como lo vamos a conversar ahora más adelante. Tenemos entonces nuestros modelos de planes de litigio de interés público a partir de momentos y componentes. Estos momentos y componentes son totalmente flexibles, son relacionales, son cíclicos, es decir, yo empiezo por un diagnóstico y empiezo a implementar mi estrategia política o de investigación y me puedo devolver, ¿no? Dependiendo de cómo el caso vaya fluyendo, pues soy tan flexible que puedo devolverme a hacer ajustes, y por ello lo llamamos un litigio dialógico. Por supuesto que esto tiene unas preguntas orientadoras, esto tiene una base pues académica profunda, lo construimos con todas y todos los estudiantes de la clínica. Un punto clave es la identificación o selección del caso, ¿no? Tenemos 2 grandes formas, una inductiva, recibimos solicitudes externas, por supuesto, o casos propios. Ahí, en esas solicitudes externas o en los casos propios, hacemos un método asambleario para tomar las decisiones, para medir las capacidades y saber quién asume el liderazgo. Y por supuesto, ya a partir de un proceso de investigación, como lo estamos haciendo ahorita con temas de acuerdo de Escazú y deforestación, o con transiciones energéticas y derechos humanos, pues a partir de ahí creamos casos nuevos, ¿no? Creamos nuevas líneas. Siempre las acciones judiciales serán nuestro último instrumento. Actuamos por y para la defensa del interés público, siempre con una serie de valores bien interiorizados: rigurosidad, coherencia, unión y mucha escucha con las comunidades, porque trabajamos con y para las comunidades. Esa va a ser la línea clara y específica. Cómo caracterizar ese interés público a partir también
de esa defensa de estas comunidades y personas, grupos sociales que han sido empobrecidos y marginalizados ahí y que tienen barreras de acceso a la justicia. Ahí es donde está verdaderamente ese núcleo central del interés público. Hemos también fortalecido, y esto es una acción que quiero destacar porque es muy reciente, en esa base de investigación y dotar a las clínicas jurídicas de un fundamento bien profundo. Hemos creado el semillero de investigación en cambio climático y derechos humanos, lo acabamos de crear con una serie de líneas estratégicas bien interesantes, y esto es importante en la medida en que se convierte el semillero de investigación en dos grandes pilares o dos grandes estrategias de la clínica. Por un lado, si se quiere, entrena a las y los estudiantes para acceder a la clínica. Es como un punto previo de investigación, acción participativa de estudiantes de semestres anteriores que no están haciendo su práctica y que van a conocer cómo es la clínica y se van a unir a algunos de los casos. O para hacer su trabajo de grado. Y ahí viene, ya para ir finalizando, creo que estoy súper bien con el tiempo, 8 minuticos llevaré si acaso, ahí lo estoy contabilizando también. Y ahí viene un breve barrido sobre los principales logros que hemos tenido en este año y medio, en este último año y medio. En la parte judicial hemos tenido 5 intervenciones ante altas cortes, coadyuvancias, 4 coadyuvancias. Llevamos seguimiento de 3 sentencias muy importantes para nuestro país. Río Atato como sujeto de derechos, Amazonía como sujeto de derechos y la implementación del sistema propio intercultural de salud en Baupés. Tenemos 7 procesos de incidencia en políticas públicas, destacando, por supuesto, la Declaratoria de Emergencia Climática de Bogotá, donde nos unimos con varias clínicas jurídicas para que se integrara el enfoque de derechos humanos. Y un componente bien importante es el de investigación y apropiación social, porque es el que nos da la base para todos estos, para lo judicial y para la incidencia, etcétera. Y es 34 eventos que hemos desarrollado y bueno, tesis, tenemos un libro, pero quisiera destacar, y perdón por la cuña, nuestro podcast, Voces de la Tierra, en donde tenemos una radionovela jurídica para las comunidades de Nuquí en Chocó, un proceso muy interesante con los consejos comunitarios y con varias radios comunitarias de Chocó, allá en Nuquí, en temas de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia. Clave finalizar mencionando que todo esto es, pues nosotros hacemos una guía, por supuesto, estos son logros de las y los estudiantes, estos son procesos colaborativos y son uniones de conocimientos. Acá no es ni el director ni la asesora las que logran esto, son las y los estudiantes. Esas incidencias, esas participaciones, esas intervenciones las hacen las y los estudiantes. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Muchas gracias, Mauricio, muy eficiente en el uso del tiempo. Muchas gracias, como siempre, por ser tan juicioso y riguroso en el uso del tiempo. Vamos entonces a escuchar ahora a la profesora Lisa Jordan, quien también nos va a contar desde su visión y su experiencia, por supuesto, el papel de la clínica jurídica que lidera. Pero antes de darle el uso de la palabra a la profesora Lisa, invitamos a todos los asistentes para que a través del chat vayan formulando sus preguntas e inquietudes para el espacio que tendremos al finalizar las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas. Ahora sí, adelante, profesora Lisa Jordan. Buenas tardes. Thank you. Can everybody hear me okay? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, señora. Bueno, voy a compartir también mi pantalla. Bueno, nuestra clínica es la Clínica Legal Ambiental Tulane. Me interesó mucho escuchar la última presentación porque hay muchas similaridades entre su clínica y la nuestra. Ahí hay también algunas diferencias. Me gustaría darles antecedentes sobre nuestra clínica. Nosotros hemos estado cerca de 30 años establecidos en 1989. Somos un programa de la Escuela de Leyes de Tulane, físicamente dentro del edificio de la universidad, cuando nuestros abogados son docentes en la Escuela de Leyes. Tenemos 3 principales propósitos. El primero es
entrenar a los estudiantes de leyes a ser abogados éticos y efectivos, guiando a los a través de representación real de clientes. Y dos, representar individuos y grupos sobre asuntos ambientales. Y nos enfocamos en clientes que de otra manera no tuvieran la capacidad de costear representación jurídica, por consiguiente expandiendo el acceso al sistema legal para ellos. Y tres, aumentamos la capacidad de los miembros de la comunidad para que participen ellos mismos de manera efectiva en decisiones sobre asuntos ambientales. Nuestros estudiantes, a diferencia de las otras clínicas, bueno, todos ellos son estudiantes de derecho, tienen diferentes experticias entre estudiantes, pero todos somos estudiantes de derecho. En nuestra clínica tenemos estudiantes, bien sea en la segunda mitad de su segundo año o tercer año de escuela de derecho. Y usualmente tenemos entre 20 y 25 estudiantes que trabajan en nuestra clínica en cualquier momento dado. Quisiera haber traído fotos de estudiantes, pero no lo hice. Entonces, nuestros estudiantes se les permite practicar el derecho aun cuando no tienen su licencia como abogados, bajo una supervisión muy cuidadosa de uno o más abogados con licencia. Y eso se permite bajo las reglas de la Corte Suprema de Luisiana, de nuevo bajo una supervisión bien de cerca, de acuerdo a la regla de la Corte Suprema. Si no fuese por ello, no lo podrían hacer. Nuestro modelo es que nuestros estudiantes aprenden haciendo. Ellos aprenden, en el caso de ellos, tienen cliente o clientes, como también, por supuesto, los abogados supervisores que también tienen sus clientes, pero los estudiantes hacen el trabajo, los estudiantes toman el liderazgo. Si tenemos una audiencia en corte, los estudiantes están en corte. Si hace falta escribir una minuta o algo, ellos lo hacen. Y ellos no son investigadores. No quiero decir que no tengan que hacer investigación. Todos los abogados tienen que hacer investigación, pero ellos no toman el rol de alguien que toma órdenes, hace investigación y la devuelve. De hecho, están tomando su propio caso. Nuestra clínica, aparte de mí, la directora de la clínica, tenemos 3 abogados licenciados con experiencia en ley ambiental que supervisan el trabajo de los clientes y también representan a los clientes. Como yo dije, estos abogados son docentes en la escuela de derecho. Hay una supervisión muy cuidadosa de los estudiantes. También tenemos un programa de involucramiento con la comunidad que es algo único en términos de clínicas de derecho ambiental que tienen esta posición. Nosotros la tenemos desde que empezamos. Y el programa generalmente no es alguien, no abogado que tiene el programa y sirven tanto como aporte, toman las solicitudes de los clientes en cuanto a representación jurídica, pero el programa va más allá. Hay muchos casos y clientes que simplemente no podemos tomar porque recibimos más solicitud de representación de lo que tenemos capacidad de manejar. En esa instancia, en lugar de simplemente devolver a la persona o rechazarla, nuestro programa de involucramiento en la comunidad les puede ayudar a ayudarse por sí mismo. Entonces, esto funciona muy bien y también sirve como una conexión entre los abogados y los clientes. Y una vez tomamos el caso, entonces los abogados directamente se comunican con los clientes, como se describió anteriormente. Nosotros a menudo vamos a una fase investigatoria en donde el cliente viene a nosotros para ver si nosotros pensamos que hay algo jurídico que podemos hacer por ellos. Y también tenemos un científico en el personal. Y esto... Bueno, hemos tenido científicos en nuestro personal, pero últimamente no lo teníamos por cerca de los últimos 15, 20 años. De hecho, ahora tenemos un científico de nuevo y ha sido una adición muy valiosa a la clínica tener a alguien en el personal
que puede no solamente asesorar a los abogados y a los estudiantes de derecho en asuntos técnicos, pero también directamente involucrarse con la comunidad y proporcionar información científica que ellos pueden usar ellos mismos. Nuestro científico también es el director de nuestro programa de involucramiento con la comunidad, entonces ella cumple dos roles. Tiene una persona que le ayuda en su programa también con clientes. Nosotros recientemente introdujimos avisos tempranos a grupos que se apuntan y básicamente para asegurarnos de que la comunidad sabe tan pronto como sea posible sobre algo que está llegándoles, tal vez una planta industrial que va a contaminar su aire y ellos no lo quieren. Nosotros hemos visto que esto es uno de los trayectorias, si quieren llamarlo así, que caemos en cuenta que es muy importante para tener éxito, es encontrar tan pronto como sea posible que algo está funcionando. Entonces la comunidad se puede involucrar inmediatamente y los abogados pueden involucrarse inmediatamente. Y también tenemos una secretaria administrativa. Nuestro modelo en términos de los casos y clientes, nosotros manejamos trabajo de interés público. Nosotros no manejamos casos en los cuales los clientes están buscando restauración monetaria, si hubo una explosión o una fuga o algo y que la gente necesita compensación monetaria. No manejamos ese tipo de casos, principalmente porque hay abogados privados que toman ese tipo de trabajos y estamos aquí para hacer trabajo que otros no toman. Entonces, muchos de nuestros casos son litigar contra plantas industriales que ya existen o que se está proponiendo llegar a un área. Si hay una planta existente, nuestras leyes nos permite tener demandas de ciudadanos que permite que los ciudadanos apliquen las leyes federales directamente. Si las agencias federales no están haciendo su trabajo o las agencias estatales, entonces los ciudadanos pueden aplicar la ley. Podemos demandar si hay cierto nivel de contaminación o están trabajando sin permisos. Otros casos que manejamos es demandar agencias federales y estatales que son responsables de proteger la salud del público y a menudo fallan en hacer su trabajo. De tal manera que a menudo los demandamos en nombre de nuestros clientes y también nos involucramos a nivel de gobierno local, a nivel de parroquia. Nosotros, similar a lo que dijo el pasado orador, la clínica no tiene una agenda independiente, no tenemos una agenda política, no tenemos una agenda ambiental. Es los clientes quienes nos dicen qué es lo que quieren. Los clientes dictan las leyes. Como yo dije, los clientes son a quienes servimos. Nosotros no tenemos ideas preconcebidas de lo que ellos tienen que querer o de lo que están tratando de alcanzar. Y ellos vienen como nosotros, a nosotros, como les dije, a través del programa de involucramiento comunitario. Casos ambientales, contaminación de la tierra, contaminación del agua, del aire, preservación de los páramos. Básicamente ese es. Y nos enfocamos en lo que llamamos las comunidades de justicia ambiental, donde hay comunidades de color o bajos ingresos que son afectados más que otras comunidades. Y la última diapositiva para hablar por un segundo sobre controversia en el estado en donde nosotros ofrecemos, en Luisiana, la industria de hidrocarburos y petroquímicas es muy poderosa, entonces nosotros demandamos a estas industrias a menudo y eso a menudo causa que ellos no estén felices y que traten de ejercer presión política para limitarnos o de que nos cierren. Y nosotros hemos tenido peleas muy grandes a lo largo de esas líneas. Una en 1999, después de que fuimos exitosos en detener una planta de cloro de que se ubicara en la comunidad. Y en el 2010, la legislación de Luisiana trató de pasar una ley que
quería que evitáramos, que hiciéramos la mayoría de lo que hacemos. Todos estos esfuerzos no fueron exitosos. Muchas gracias. Yo pienso que me pasé un poquito de mi tiempo. Les agradezco su atención. Muchas gracias, profesora Lisa Jordan. Muy interesante lo que nos ha compartido. Pasamos ahora con la profesora Erika Castro Buitrago, quien también tendrá hasta 10 minutos para hacer su presentación de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad de Medellín en Colombia. Doctora Castro Buitrago, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Quisiera comprobar que me escuchan muy bien. Sí, te escuchamos bien y vemos tu presentación. Adelante. Perfecto, bien. Bueno, hablemos entonces de la experiencia de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín. También voy a hacer un poquito de historia. Nuestra historia comienza en el año 2004, cuando creamos la Clínica Jurídica en la ciudad de Medellín. Esta fue la segunda clínica jurídica del país. Llevamos un trabajo de 17 años y justamente cuando comenzamos con los asuntos de los conflictos ambientales y su relación con la violación de los derechos humanos. En especial, la clínica jurídica se centró en el trabajo con las comunidades cercanas a la Universidad de Medellín. Nosotros estamos en una zona de expansión urbana, justamente en el límite con uno de los corregimientos, o sea, la zona rural, una de las zonas rurales de la ciudad de Medellín, y debido, digamos, a las características de la ciudad, a su geografía, a las actividades económicas, tenemos un número importante de asuntos ambientales que atender y de conflictos que incluso gracias a lo sucedido con la pandemia, en la declaración de la emergencia sanitaria, se han escalado. Entonces, nuestra primera intención cuando creamos la clínica jurídica, primero es trabajar con casos reales y atender comunidad cercana, es decir, en el barrio, en el corregimiento y en la ciudad, que tuviera inconvenientes relacionados con violación de derechos humanos y que pudiéramos atender esos temas, en especial en el marco de los asuntos ambientales. Esta clínica tiene algo muy interesante y es que en estos 17 años la mayor satisfacción que hemos tenido es que ha promovido la creación de nuevas clínicas jurídicas universitarias en la ciudad. Digamos que con la implementación de esta clínica, sus egresados ahora son los docentes, asesores de clínicas jurídicas de la ciudad. Entonces hemos podido crear una red universitaria de clínicas y todos son hijos de la Universidad de Medellín, e incluso hemos tenido la posibilidad de que profesores que se han formado en la clínica puedan ser asesores de clínicas en otras ciudades, en otras universidades. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes logros que ha tenido esta clínica y es promover la enseñanza clínica en otras universidades a través pues también del entrenamiento de estudiantes como facilitadores de la enseñanza clínica. Asimismo, algo también muy interesante durante estos 17 años para resaltar es que sus egresados, pues además de docentes, investigadores, se desempeñan como servidores públicos, como jueces, en su mayoría, ¿no? Abogados litigantes, empresarios y consultores, pero en su mayoría son servidores públicos, docentes, investigadores y jueces. Eso nos lleva... Quiere decir que la clínica jurídica con los temas de interés público y de derechos humanos ha logrado una gran transformación, digamos, en sus estudiantes. Bueno, esas son algunas fotos de nuestros queridos egresados y bueno, en las fotos todavía con su rol de estudiantes. Nos mueven dos objetivos importantes en la clínica jurídica de interés público. Uno es enseñar derecho a través del trámite de casos reales y también para dar un contexto incluso para los profesores que nos acompañan de Estados Unidos. En Colombia es posible gracias al cambio constitucional de 1991 en la que se establecieron por primera vez
unas acciones que nos permitían a cualquier ciudadana o ciudadano ir ante un juez, ir ante los tribunales a discutir asuntos de derechos colectivos o asuntos de derechos fundamentales sin tener la representación de abogado. En el caso muy especial de las clínicas jurídicas, incluso desde su inicio a mediados del año 99, encontramos que la ley 472 de 1998, que reguló las acciones populares, fueron el gran impulso para que los estudiantes y profesores constituyeran al principio una especie de grupos de estudios sobre los derechos colectivos o la nueva declaración de derechos que teníamos gracias a la Constitución del 91, y a partir de las posibilidades que entregaba la ley 472 de 1998, iniciar litigios sin necesidad de la compañía o la representación de un abogado que tuviera ya la licencia para poder ejercer el derecho. Y hoy, digamos que podríamos decir que la defensa de derechos humanos colectivos, y en especial desde una innovadora perspectiva de la protección de la naturaleza, pues la estamos llevando a cabo gracias a la evolución, a la innovación de la jurisprudencia constitucional en todos estos años en materia ambiental. Entonces, enseñamos derecho a través de casos reales, con una particular visión también del derecho. No tenemos una visión tradicional del derecho, por cuanto nosotros también en este caso tenemos una clara intención de ser críticos de ese formalismo, de esa enseñanza enciclopédica tradicional que por muchos años también tuvieron las facultades de derecho en el país. Y nos acompaña entonces también otro objetivo, que es promover mayor y mejor acceso a la justicia ambiental, en este caso ambiental, porque también quisiera decir que en la clínica jurídica no solo hemos trabajado los asuntos ambientales, sino otros asuntos como derechos de las mujeres, el tema especial de representación de minorías, el tema de derechos a la salud, y una clínica muy innovadora que en su momento se creó, una clínica sobre teoría del derecho, que básicamente ponía a prueba la práctica de la teoría del derecho. Bien, entonces en ese caso, a nosotros como clínica, como docentes, como estudiantes, nos mueven dos intenciones claras, y es promover una enseñanza de calidad. Entonces, claro, la clínica va a tener la primera intención es lograr un estudiante comprometido con las causas de interés público, con la defensa de los derechos humanos, con un entendimiento de los asuntos ambientales, pero también pensando en que ese o esa estudiante en un futuro va a ser un abogado con una clara conciencia sobre la justicia social. De ahí que les decía que uno de nuestros orgullos es que los egresados nuestros entendemos que tienen esa gran sensibilidad, y de ahí los perfiles que tenemos como jueces, como servidores públicos, o incluso es muy agradable identificar egresados que creando su propia empresa o sus propias oficinas de abogados tienen trabajo pro bono. Entonces, el litigio estratégico viene siendo también una estrategia para esa enseñanza. Y al lado del litigio estratégico está nuestro método de trabajo. También quisiera decirles que con todos estos años de trabajo en la clínica jurídica, nosotros pudimos hacer dos investigaciones importantes sobre nuestra metodología. Y en esa metodología podemos decir que pudimos también, como lo decía también Mauricio, y es construir juntos cómo era nuestro trabajo, reflexionar sobre él y sistematizar. De ahí que nuestro método de investigación tiene un énfasis nuestro método de trabajo tiene énfasis en la investigación, y estas son nuestras etapas que claramente se identifican como explorar los hechos, formular problemas e hipótesis, recolectar información, planear lo que nosotros llamamos el litigio estratégico, y en ese caso también lo que significa
ya evaluar y apoyar el seguimiento del caso. Bien, para continuar, entonces en esos objetivos nosotros identificamos que un caso puede tramitarse desde varios escenarios y combinar las diferentes estrategias a partir de esa metodología. Entonces, nosotros podemos establecer que un caso en particular puede llegar a alcanzar una solución desde lo judicial, es decir, desde lograr pronunciamientos para alcanzar un mayor acceso a la justicia por parte de un proceso que lleve a una innovación desde el punto de vista de la decisión del juez, por ejemplo. O puede ser que ese caso realmente requiera más ser visible en la agenda pública y de ahí que se puedan promover planes, proyectos e incluso políticas públicas donde la clínica jurídica puede apoyar ese tipo de trabajo. Digamos que en otro nivel también podríamos estar hablando de una perspectiva legislativa, ¿no? Y es promover nuevos desarrollos legales. Y en todo ese trabajo siempre nos hemos propuesto tener una especial colaboración o trabajo conjunto con las comunidades o con las personas o grupos usuarios que nos acompañan. Y la clínica siempre va a tener como un trabajo transversal la educación, el fortalecimiento de las organizaciones para que puedan llevar su trabajo en red y para que se fortalezca la parte prescindible más bien en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y su protección efectiva. Ahora bien, en ese trabajo que nosotros hacemos, el uso de medios de comunicación y redes sociales viene a ser también una estrategia transversal. Yo creo que, viendo que ya se me acabó el tiempo, lo que quería retratar aquí es, nosotros, si bien tenemos dos importantes objetivos y uno de esos es alcanzar casos exitosos, lograr mayor protección, lograr la visibilidad de algunos asuntos que en la ciudad no logran estar en la agenda pública, no perdemos de base que somos universidad y que nuestro primer objetivo es la pedagogía y es formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de su papel como mediadores de la justicia social. Creo que en el momento de las preguntas podemos conversar un poco más de los casos y de sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Vamos entonces ahora a escuchar al profesor James Saul, quien también tendrá 10 minutos para hacer la presentación de la clínica jurídica. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Good afternoon and thank you. I'm happy to be here. Buenas tardes, me encanta estar acá. ¿Sí ven la presentación en la pantalla? Jamie. Muy bien. Yo soy James Saul. Yo soy abogado en la escuela que se llama Lewis and Clark. Es en Portland, en Oregon. Bueno, quiero contarles acerca de nuestra clínica y es muy similar a la de Tulane que ya escuchamos de Lisa. Entonces, en mi presentación yo quiero mostrarles fotos utilizando casos de los antiguos, como para que ustedes sepan cuál es el tipo de trabajo que nosotros hacemos y la forma en que podemos contribuir con el movimiento aquí en los Estados Unidos. Bueno, somos una clínica de litigio. A diferencia de otras, nosotros no hacemos mucha incidencia administrativa ni pública, así que solo hacemos litigio en las cortes federales. Por lo general, nosotros estamos en procedimientos aquí en Oregón. Fuimos fundados en 1996, entonces estamos en el aniversario 25. Nuestra función principal es, por supuesto, la educación de nuestros estudiantes. Y para nosotros, ellos se matriculan un año. Hay créditos, más o menos trabajan 12, 15 horas a la semana. Entonces también toman otras materias al mismo tiempo. Estamos aquí en el campus de Clinical en Lewis and Clark Campus. Tenemos un
tenemos un abogado que trabaja en Boston y nosotros manejamos casos en 20 estados de los Estados Unidos. Él hace parte de nuestra nómina. Abrimos un programa de fellowship. Es un programa de posgrado. Entonces, en los últimos años hemos empleado una persona para trabajar en este fellowship por 2 años. Y nos gusta una oportunidad para darle a ese profesional joven una oportunidad que pueda construir su experiencia legal, jurídica, con más educación para antes de que salgan al mundo. Lewis y Clark ya lleva más de 100 años. Realmente tenemos un programa de derecho ambiental bien fortalecido. Nos gusta el éxito y ver cuántos de nuestros graduados trabajan allá en el derecho medioambiental, no aquí en la costa occidental, sino en todo el país y alrededor del mundo. Trabajamos en todas las áreas, aunque tratamos de enfocarnos en 4 subáreas, que son la calidad del agua, del aire, el manejo de la tierra y la protección de las especies en peligro. Entonces, en este momento tenemos 3 profesores, 2 que no están en la facultad, también tenemos 2 fellows legales y también tenemos empleados de soporte. Tenemos 25 estudiantes en la clínica. Entonces ahora les voy a mostrar algunos de los casos con algunas de las fotos. Bueno, este es un caso que involucró la protección de lo que tenemos aquí, estos lagos de sal en la bahía de San Francisco. Entonces, esos fueron de humedales, se convirtieron de humedales históricos. Entonces, el cliente quería proteger estos lagos y entonces la idea era protegerlo para que no se llenara de apartamentos allí. Entonces nuestros clientes sintieron que los humedales juegan un papel muy importante en el hábitat para la vida salvaje y también que por el cambio climático suban las mareas. Entonces, en este caso, exitosamente pudimos hacer cambio de una decisión de la Agencia Medioambiental de Protección al Ambiente y se supo que estas no estaban protegidas, estas áreas. Entonces, como resultado de este caso, o por lo menos estos humedales van a protegerse permanentemente. Y estos ejemplos y otros que tengo acá, es que quiero resaltar que no solamente estamos tratando de proteger los intereses locales de la comunidad, quien está directamente afectada. En este caso era, por ejemplo, los de calidad del agua o las personas que utilizaban esta bahía de manera recreacional, sino también un segundo propósito mayor, el cual es contribuir al movimiento, al traer cambio de cómo nuestros recursos están protegidos y cómo se gestionan. Entonces, en la Bahía de San Francisco fue la interpretación de la ley del agua limpia. Entonces, la decisión en el tribunal exitosamente hizo que se cambiara una interpretación previa que se tenía en la administración del presidente Trump. Entonces, la idea era que la idea es que se pudiera aplicar en otros lugares del país. Aquí tenemos otro caso, un caso reciente, que buscaba proteger la tierra pública cerca a lo que se llaman los Montes San Helen en el estado de Washington. Entonces, esto tiene que ver con minería. Hay un área cerca del Monumento Volcánico Nacional de San Helens. Entonces, el Servicio Meteorológico había emitido unos permisos para que se permitiera la exploración. Y vimos que se tenía que ver esta decisión bajo la
bajo la ley de protección medioambiental y otras leyes. Entonces aquí teníamos diferentes personas que utilizaban esta área, por ejemplo, para caminatas, para uso recreacional y queríamos proteger esta área tan hermosa y salvaguardarla. La implicación mayor es que también teníamos que influenciar la forma en que nuestro gobierno por lo general ve la minería y los permisos de exploración en las tierras públicas. Eh, entonces cambiamos, hicimos que se cambiara esa perspectiva y este permiso en una corte en el estado de Washington se cambió. Y la idea es el buró, ¿no? Entonces se devolvió al gobierno para un escrutinio de medio ambiente adicional. Este es un caso que aún está avanzando en el sur de Oregón. Nosotros estamos demandando a la ciudad de Oregón por violar la ley del agua. Entonces, con una planta de tratamiento la vemos acá y miren el río se llama Rogue. Es un río hermoso, protegido con la ley que les mencioné. Hay la protección del hábitat para diferentes especies. Entonces, había un grupo que quería proteger el río, bueno, los que utilizaban botes y canoas y les preocupaba la contaminación del río y también pescaban allí. Entonces, el interés era para ellos, pero lo más amplio en este caso es la regulación de la contaminación, el cual es un tema grande en Oregón y a través de los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de nitrógeno, de fósforo, de estas descargas que causa la devastación del agua superficial en nuestro país. Entonces, a través de este caso, estamos tratando de forzar a estas instalaciones. Esperemos que también otras instalaciones como estas que hagan un mejor trabajo para cambiar la polución y bueno, toda la contaminación que descargan y vierten en nuestros ríos. Aquí tenemos un caso que de hecho es con Tala. Aquí tenemos Walton Lake en Oregón. En este caso, estábamos en contra de una decisión que tomó el Servicio Forestal para autorizar la tala, más o menos 168 acres alrededor del lago. Este es un destino para hacer camping, caminatas, bicicletas, etcétera. Entonces, había unos usuarios recreacionales y otros tipos de personas, otros grupos de personas que querían proteger esta área de la deforestación para que se mantuviera hermosa por el futuro. Aquí, las implicaciones mayores eran tratando de afectar la forma en que el servicio forestal permite la tala en terrenos nacionales. Entonces, hay muchos recursos. Entonces, se permite cierta cantidad de tala, pero los clientes ven que la tala es por lo general se permite en sitios en los que no debería ser permitida, en tasas en las que tampoco debería permitirse. Entonces tratamos de afectar la forma en que el servicio forestal autoriza las talas en lugares públicos como este. Entonces lo detuvimos 2 veces, pero vamos, esta vez, la tercera vez, nos fuimos a corte, pues para ver, vamos a seguir peleando hasta que, bueno, se mantenga la decisión. Y este es mi último ejemplo de hace 10 años aproximadamente, y esta es una foto. Vemos una planta de carbón en la parte oriental de Oregón que se denomina Portland General Electric, así se denominaba. Bueno, entonces gracias a nuestro litigio, esta se cerró, esta planta. En ese momento, esta era la única planta que había en el estado de Oregón. En otras partes del país todavía tienen muchas plantas que sí están operando.
El tema aquí, que nos representamos al Sierra Club, el Sierra Club, que es el Sierra. Entonces, este tenía un enfoque sistemático para tratar de cerrar las plantas de carbón alrededor de nuestro país para poder tener unas fuentes de energía mejores y más limpias como la eólica. Entonces, yo sé que muchas personas están familiarizadas aquí con este tipo de plantas que emiten polución en el aire, materia particulada y otros que son, otros elementos que son terribles para un detrimento para la salud. Bueno, entonces aquí tenemos el beneficio local para mejorar la salud pública y la visibilidad alrededor de la planta, pero también las implicaciones nacionales e internacionales del cambio climático que estamos tratando de abordar una instalación a la vez al traer este tipo de acciones en contra de este tipo de plantas. Bueno, esa era la última diapositiva y les quiero dar las gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener más adelante. Muchas gracias, profesor James, por su intervención. Vamos a continuar con Laura Santa Coloma, quien nos va a presentar el papel de las ONGs en la actuación judicial ambiental con una especial mirada a la intervención en el fallo de la Amazonía. Laura, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Quería arrancar contarles que De Justicia es un centro de investigación, es un centro de pensamiento en realidad que tiene tres líneas, digamos, que conforman su metodología de investigación y acción, que son justamente investigamos, entonces hacemos documentos estrictamente académicos y también con esos documentos buscamos la forma de hacer incidencia con diferentes organizaciones, diferentes redes, pero también desde un ámbito judicial. Entonces tenemos esa es, digamos, nuestra línea de acción en donde tratamos de hacer intervenciones judiciales, demandas, acompañar, digamos, en general diferentes litigios en materia de derechos humanos. Entonces, De Justicia es una organización cuyo énfasis no solamente es ambiental, como veo que va haciendo este panel, sino que tiene un ámbito mucho más amplio. Entonces hay líneas de drogas, hay una línea de campesinado, hay una línea de sistema judicial, de justicia transicional, internacional, regionalización, en fin, hay múltiples líneas desde las cuales se aborda el tema de derechos humanos. De Justicia lleva 15 años ya desde su fundación y básicamente ahí trabajamos trabajamos casi que todos somos abogados, pero también tenemos algunos compañeros de otras ciencias humanas como de ciencias políticas, sociología, antropología, incluso alcanzamos en la línea a tener una bióloga. Entonces, digamos, cada vez hay una mayor interdisciplinariedad, lo que hace pues muy interesante el trabajo. Por ejemplo, también hay una línea de transparencia y de tecnologías, y en esa línea entonces también había un ingeniero. Entonces, digamos que De Justicia ha tratado de enfocar su trabajo en materia de derechos humanos, pero asumiendo como los retos que la ciencia y la tecnología también vienen trayendo y que el contexto, digamos, global viene trayendo y que presiona justamente y hace que evolucionen esos derechos humanos. Entonces, hoy me pidieron que les hablara un poco como de este caso muy sonado, que es el de la sentencia STC 4360 de la Amazonía. Esta sentencia la sacó la emitió la Corte Suprema de Justicia en el 2018 y les quería contar un poco muy por encima pues el problema para que estemos contextualizados todos. Entonces básicamente hay un problema muy serio de deforestación en el país, pero además a nivel global hay un problema muy grande relacionado con el cambio climático. ¿Y cómo se relaciona la deforestación y el cambio climático? Pues porque cada vez que se tumba el bosque se libera carbono, CO2, y ese CO2
incide en justamente, es uno de los gases de efecto invernadero, entonces incide en este calentamiento global. Entonces no me voy a demorar mucho para contarles con más detalle sobre la estrategia. Entonces, bueno, ahorita esto creo que lo voy a ver un poquito más adelante y les cuento un poquito más adelante, pero les quería contar que esta es una estrategia que se pensó como en una línea de mucha imaginación jurídica y además también como apelando a un discurso global sobre no solo el cambio climático, sino la importancia de cuidar a las generaciones futuras. Entonces, la ley 99 y 93, por ejemplo, en Colombia, tiene considera que hay derechos de las generaciones futuras. Ustedes leen el artículo 3º de la ley 99 y les dice, habla del desarrollo sostenible, dice que no se pueden poner en riesgo los derechos de las generaciones futuras a disfrutar de un ambiente sano. Pero además a nivel internacional, el discurso de desarrollo sostenible ha versado sobre las generaciones futuras. Entonces, ¿quiénes son esas generaciones futuras? Justicia, digamos, empezó a hacer una investigación sobre el tema. Yo en ese momento no estaba, en ese momento el director era César Rodríguez, y encontraron que era muy interesante enfocarse en este grupo poblacional de niños, niñas y adolescentes, y ustedes los ven aquí en la foto, ellos son los accionantes en el caso. ¿Y por qué estos niños? Porque resulta que los efectos del cambio climático, que ya nos afectan a hoy, en ese momento, todavía era como 2016, 2017, estaba el discurso, digamos, empoderándose, pero no estaba tan fuerte como hoy, pero en ese momento ya había mucha conciencia de cómo iba a impactar en sus vidas el cambio climático cuando fueran adultos. Iba a aumentar la temperatura entre un promedio, creo que entre 1.7, 1.5 y 1.7 grados para cuando fueran adultos. Y muchos de estos jóvenes y niños viven en las zonas, el micrófono abierto por ahí, en las zonas costeras o zonas de alto riesgo por temas de cambio climático. Y entonces sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la habitabilidad, a la alimentación iban a ser fuertemente afectados. Entonces, interesante acá es que esta acción versa sobre un grupo que si bien está agenciado en unas personas individuales, que son estos niños, niñas y adolescentes, realmente impacta en todo el globo. Es como una agencia general de las generaciones futuras, al menos colombianas, pero como este es un problema global, digamos, es difícil desmarcar esa frontera. Y además porque la jurisprudencia sobre cambio climático era muy poca, hay muy pocas sentencias. Si ustedes miran hasta esa fecha, tal vez había una, de la C389 de 2016, donde la Corte dice, sí, los derechos de las generaciones futuras son un criterio de interpretación, pero la Corte Suprema de Justicia va mucho más allá y reconoce los derechos fundamentales de esas generaciones futuras y entonces ordena principalmente cinco medidas. Entonces, que haya un plan de acción nacional, esto está en cabeza del Ministerio de Ambiente, que haya un plan intergeneracional para la protección de la Amazonía colombiana, que es el PIVAC, que los municipios adopten en sus planes de ordenamiento territorial medidas para conjurar la deforestación en lo que a ese plan, digamos, corresponde, pero también que adopten los municipios unos planes de acción específicos, los que están en la Amazonía, por supuesto, que las corporaciones autónomas también adopten unos planes de acción y una orden quinta que consiste en diferentes acciones antideforestación inmediatas, porque, digamos, todas estas demás órdenes se demoraban mucho tiempo en avanzar. Tanto se han demorado esas acciones que hoy todavía no se han cumplido. Ya, digamos, las corporaciones autónomas sí tienen planes de acción, pero hasta ahora en el proceso judicial, entonces, y ya les voy a contar, se están estableciendo los indicadores para evaluar justamente el avance de todas estas órdenes 5 años después. Entonces es un proceso lento porque es una sentencia estructural, es compleja. Luis Felipe, por favor, me avisas cuando me falten 3 minutos para ir redondear, sí. Gracias. Y entonces este proceso no ha sido ajeno, digamos, a unos problemas fuertes
derivados de lo compleja de la estrategia. Entonces, pues más allá de lo normativo, resulta que esto derivó en una sentencia estructural y entonces la coordinación de tantas entidades públicas ha sido un problema y de tantos enfoques de política públicos diferentes, porque viene el rural, viene el ambiental, viene el de defensa sobre recursos naturales y eso ha generado pues visiones distintas dentro de lo que se conoce como la mesa de seguimiento. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de justicia en todo este proceso? Entonces, primero, la elaboración de la estrategia, una estrategia pues que, como les decía, identificó un problema, identificó los actores pues en ese momento no había grupos grupos colombianos que buscaran realizar un activismo sobre el cambio climático tan determinadamente, entonces empezó a buscar quiénes podrían estar interesados en el tema, qué tipo de acción, porque en teoría esto pareciera una acción popular o debería ser una acción popular, pero la decisión fue hagamos una acción de tutela porque están de por medio derechos fundamentales de estos niñas, niños y adolescentes. Y bueno, y se realizó la convocatoria y el acompañamiento particularmente de este grupo de personas muy jóvenes para informarlos y que conocieran cuáles eran como los riesgos a los que se estaban sometiendo y a los que estaban, perdón, sometidos justamente por el cambio climático y los efectos que iba a tener en el territorio colombiano y de donde ellos venían. Y finalmente, pues hubo una asesoría jurídica para acompañarlos durante todo el proceso, todas las instancias, la primera instancia de tutela, la impugnación y la revisión, perdón, esta no tuvo revisión y la impugnación directamente en la Corte Suprema de Justicia. Y después de eso hemos venido acompañando el seguimiento, en esta parte sí ya ha estado más de frente. Además, antes de eso, hay que decirlo, hubo un momento donde no había mucho movimiento y junto con Mauricio, con la Clínica de Medio Ambiente e Interés Público y con la CCJ elaboramos informes, sobre todo a partir de una audiencia muy grande que realizó el Tribunal de Seguimiento para empezar como a diseñar la estrategia más detallada de seguimiento. Actualmente, entonces, como les decía, estamos en el proceso de elaboración y más reciente, de hecho ayer fue la audiencia pública de adopción de los indicadores justamente para evaluar el comportamiento de las entidades públicas y mirar cómo va a ser, digamos, cómo van a ser medidos los resultados de deforestación. Hay que tener en cuenta que no solamente se trata de detener el fenómeno, sino que el fenómeno se mueve un poco en el territorio, crece, se disminuye, pareciera ser que va por buen camino, pero todavía no hay suficientes datos, los datos son difíciles de contrastar porque la disminución es lenta, porque el crecimiento del bosque es lento, en fin, digamos, no es claro la plata invertida, los diferentes proyectos, en cuántas hectáreas, por ejemplo, se traducen, en cuántas hectáreas dejadas de deforestar se traducen. Entonces, todo eso fue materia de observación dentro de los indicadores, también el tema de participación, es un tema que se exige, pero hay unas lecciones aprendidas, digamos, en este proceso, y es que no se incluyó a las comunidades indígenas desde el principio, por ejemplo, en un territorio que es eminentemente indígena en Colombia. Que es mejor, digamos, tener grupos cohesionados. ¿Sí? ¿Ya terminó? ¿Ya? Pero me falta uno. Pero si quieres, termina. Cierras. Listo. Bueno, esto de tener grupos cohesionados es muy importante, sobre todo cuando son tan jóvenes, pues todavía no hay mucha claridad del activismo o de la dirección que quiere, digamos, tomar su vida, y el compromiso en una sentencia estructural puede ser de 10, 20, no sabemos cuántos años. La sentencia T025 del 94, que es el ejemplo ideal, todavía hoy no se ha cerrado, por ejemplo. Y bueno, creo que con eso cierro la presentación. Gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a ti, Laura. Bueno, y también agradecemos a Mauricio,
a Lisa, a Erika, a James y por supuesto a ti por sus intervenciones muy enmarcadas en lo que les hemos pedido en esta intervención inicial en el marco de este segundo Por favor, ¿pueden hacer un poquito de silencio? webinar. Creo que hay un micrófono abierto. Por favor, silenciamos los micrófonos. Que se titula El papel de las clínicas jurídicas en los procesos judiciales ambientales en el marco de este segundo diálogo de política transformando la deforestación en Colombia. Vamos a pasar ahora al diálogo y bueno, que todos puedan responder las preguntas y un poco plantear algunas respuestas de algunas preguntas que nos han hecho algunos de los asistentes y otras preguntas orientadoras que ha preparado el equipo del proyecto. Quisiera iniciar con una pregunta orientadora para todos y es si alguna vez han tenido reacciones negativas o presiones desde el gobierno o desde diferentes sectores económicos o productivos por las actividades o los casos que representa la clínica. No sé quién quiera iniciar, si por ejemplo quieres iniciar tú, Lisa. ¿Quién? Sí, adelante. Oh, okay, yes. Sí, yo esto lo cubrí ligeramente en la diapositiva. La respuesta es sí, nos ha pasado. No sé, nosotros tuvimos, como dije, ha habido presión constante básicamente sobre la universidad y el decano de la Facultad de Derecho por las compañías que nosotros demandamos. Son dirigidas por exalumnos de la universidad, entonces ellos no quieren ver que la clínica esté involucrada. Esa ha sido la presión. La universidad nos ha apoyado a lo largo de los años. En 1999, los negocios y la industria fueron a la Corte Suprema de Luisiana para tratar de limitar la medida en la cual los estudiantes podían trabajar en este tipo de casos, porque por supuesto, por eso es que estamos aquí, entonces, para que los estudiantes puedan practicar. De otra manera, no tuviéramos razón para existir. Y básicamente cambiaron la regla y entonces ahora los estudiantes están limitados a representar individuos indigentes, gente que está por debajo de la línea de pobreza federal, y eso requiere ajustes por nuestra parte, y ahora lo que hacemos es, ciertamente hay muchos individuos que califican, pero ustedes se pueden imaginar, no hay muchos individuos que quisieran ir ellos mismos contra gente poderosa de hidrocarburos. Entonces nos gusta tener grupos como clientes. Entonces los abogados con licencia, a quienes la Corte Suprema no les puede decir a quién representar, nosotros representamos el grupo y los estudiantes representan al individuo. Entonces lo ajustamos como resultado de esos límites políticos. Y después, en el 2010, fueron a la legislatura y trataron de que nosotros pudiéramos hacer muchas de las cosas que nosotros, por ejemplo, no podemos demandar el gobierno federal y estatal. Y al mismo tiempo pasó que hubo un derrame en el Golfo de México. Entonces, no, para ellos no fue un momento oportuno para tratar de cerrar la clínica, y sí, fallaron. Sí, pasa y continúa pasando. Muchas gracias. Profesora Erika, adelante, por favor. Bien, como lo anotaba también la profesora, nosotros hemos tenido presión desde distintos actores. Por ejemplo, desde las autoridades, bueno, no siempre, en un caso muy específico que nos concentra hace muchos años, la presión siempre se ejerce directamente a la universidad, ¿no? Y en este caso también directamente abordando al decano y tratando de que la clínica jurídica no exprese mensajes, no haga publicaciones sobre el caso, porque definitivamente pues a estos casos ustedes saben que no se puede renunciar, son casos de interés público, por lo general son acciones populares donde es imposible renunciar al caso o retirarse de alguna manera, pero sí limitar la libertad de expresión de los docentes, como ese no es, recuerdo mucho, como ese no es el lenguaje
desde el cual un profesor o profesora debería expresarse de la autoridad, ¿no? Y eso claramente pues es una presión. En otros casos, lo que también ha sucedido es cuando nuestros estudiantes se enfrentan en audiencias con abogados litigantes que suelen ser o egresados o mismos profesores, también hay una presión y la presión también viene hacia la universidad diciendo no deberían dejar que los estudiantes puedan ejercer y enfrentarse con un profesor o con un litigante en audiencia, ¿no? Un poco de la prepotencia también de ciertos abogados de no entender que los estudiantes pueden adquirir las mismas competencias y habilidades de litigio y enfrentarse en una audiencia con ellos, ¿no? Eso nos ha sucedido. Bueno, y un caso que recuerdo mucho, no necesariamente de esta clínica, de otra clínica jurídica en la que yo participaba, donde fue más fuerte todavía la presión porque justamente era una demanda de orden nacional en un caso muy complejo, donde la presión venía directamente del gobierno nacional diciendo es que nosotros negociamos que esta actividad estuviera en el país y directamente es cállense, porque nosotros, el gobierno nacional le dijo a esto, sí, ustedes no pueden discutirlo. Recuerdo mucho que incluso en esa época también la cuestión de que las universidades tienen un conflicto también de intereses que se presenta, que me da pie a comentarlo, y es cuando las universidades hacen consultorías, ¿sí? Para autoridades y empresas, pero también tienen grupos de clínicas jurídicas como estos, ¿no? No tanto el consultorio jurídico, ¿no? Sino las clínicas jurídicas que discutimos siempre ciertos modelos de desarrollo y por esa misma vía discutimos ciertos contratos, ciertas actividades administrativas o ciertas asociaciones público-privadas. En o sea, no en la clínica donde estoy actualmente, sino en esa experiencia anterior, fue muy grave lo sucedido porque definitivamente lo que pasa ahí es que la voz de la clínica se calla. A pesar de que se pueda seguir en el litigio, se calla la voz de la clínica porque los intereses de la consultoría eran más importantes. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Universidad de Medellín, y eso sí, tengo que decirlo, estoy muy orgullosa de eso, es que a pesar que efectivamente ciertos programas poseen los contratos de consultoría, ¿sí? E incluso hay un manejo de información también confidencial por esos programas, la clínica jurídica nunca ha tenido una limitación de libertad de expresión ni de su trabajo. Es más, a veces es bastante extraño que estés en una audiencia o que estés en un espacio de concertación institucional y la misma autoridad te diga, pero si fue la Universidad de Medellín la que estuvo en este contrato asesorando X, y nosotros digamos, sí, es universidad, universitas, diversidad de opiniones, libertad de expresión, y aquí se pueden encontrar todos los intereses y eso es lo que nos hace universidad. Entonces a mí me parece muy interesante justamente esa pregunta que tú planteas, Luis Felipe, muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. El profesor Mauricio también había levantado la mano. Sí, señor. Sí, Adelante, bueno, por favor. complementando un poco y hacer un poquito la cuña, la profesora Erika Castro, pues es la que también nos ha brindado ese conocimiento, hemos trabajado conjuntamente bastante y de la cual aprendí bastante, como que recibí un poquitico el legado, entonces como contextualizar un poco que venimos de la misma línea e hilar ahí un poco lo que estaba mencionando. Desde hace 2 años y medio yo estoy dirigiendo la clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, y en estos 2 años y medio hemos creado por lo menos 3 casos complejos: la prohibición de fracking, el páramo de Santurbán, y hemos reactivado todo lo que tiene que ver con mercurio en la Amazonía colombiana. Esos 3 casos han sido emblemáticos, han sido estructurales y sabemos y conocemos que dentro de la propia universidad se han asesorado y han hecho consultoría frente a estos temas mineroenergéticos y han estado ahí, pues nunca me han llamado a decirme no toques ese tema, no puedes manejar esos casos, o comparte mi información, o mucho cuidado con las redes sociales. Nunca me han dicho nada, ni en decanatura, ni me han dicho que hayan recibido alguna presión. Esto es de verdad admirable, me parece que ahí sí siento un orgullo y claro que
Eso me motiva más a seguir. Sin embargo, en este tema de las reacciones negativas, sí hemos recibido reacciones negativas del gobierno, lo cual es tradicional y es normal por el ejercicio pues, de nuestras actividades. Y quisiera destacar algo bien importante a partir de hilar y vincular reacción negativa con nuestros estudiantes y con su salud mental y con su práctica jurídica en general. Esto es bien importante en nosotros pararnos también en que estamos también al lado de nuestros estudiantes y para ellos estamos sirviendo también, o sea, es la práctica jurídica. Entonces, dos grandes puntos. Uno, el año pasado, hace un año y medio, cuando se empezaron a amenazar y asesinaron a una persona y amenazaron a todo un grupo de personas que hacían parte de nuestros casos. Y eso alertó a los padres de familia, alertó, ustedes saben que Colombia pues tiene los porcentajes de mayores asesinatos y amenazas de líderes y personas defensoras del ambiente en el mundo, y eso alertó a algunos padres de familia. Simplemente la llamada, y creo que fue mucha confianza también, de la Facultad de Derecho, en su momento la decana, fue crea un protocolo, crea una estrategia para que las y los estudiantes no se sientan amenazados y por el momento asume tú más la representación que ellas. Nunca frena el caso, suspende el caso, no, protege, tiene una estrategia, crea un protocolo, porque hay una violencia sistémica por las personas defensoras del ambiente en Colombia. Primer tema. Segundo tema, que no estaba yo dirigiendo la clínica, que fue una reacción negativa que casi hace cerrar la clínica. Estuvo a punto de cerrarse, fue en su primer año de existencia en la clínica jurídica y tuvo que ver, recuerden que tenemos apellido, complejo de manejar, pero es salud pública, más en estos tiempos el apellido es medio ambiente, salud pública, y un caso que fue una intervención de inconstitucionalidad por una norma en la cual se prohibía donar los tejidos de los fetos, los tejidos fetales. La norma prohibía esto, la clínica demanda esa norma y la corte dice efectivamente hay que permitirlo, hay que permitir la donación de estos tejidos. Sale la estudiante, hace las declaraciones y toda una serie de grupos religiosos le hacen el bullying que ustedes no se puedan llegar a imaginar. Le hicieron campañas, fueron hasta su casa, hasta la casa de la estudiante, con letreros y con cosas. Entonces, fue una experiencia muy fuerte, pero que nos llevó también a crear protocolos en esos casos difíciles, como esas dos experiencias de asesinatos y amenazas en los grupos que hacemos parte, y el tema de tejidos y esos casos difíciles en cómo vamos a manejar estas situaciones de reacciones adversas y negativas, más con nuestros estudiantes, como ahí como un tema para hilar un poquito. Gracias. Muchas gracias, profesor Mauricio. No sé si James quiera contarnos sobre las presiones que ha tenido en el marco de sus actividades de la clínica. Adelante, por favor. I'd be happy to. We are very... Sí, me encantaría. Somos muy afortunados aquí en Portland que no hemos experimentado mucha presión. Hay un par de razones. La primera es que Lewis and Clark es una universidad privada. No recibimos financiamiento de ninguna entidad gubernamental ni del Estado, entonces no tiene influencia sobre nuestro presupuesto. Yo sí sé que ha habido clínicas que sí han sido cerradas por los legisladores estatales porque son públicas. Entonces ellos perciben que el trabajo que la clínica estaba haciendo no beneficiaba a sus constituyentes o que estaba en contra de ese interés económico. Acá, como nosotros no recibimos ningún tipo de financiamiento del gobierno, entonces no tenemos eso. Somos afortunados porque los políticos acá son como progresivos y el público tiene esta comprensión y a menudo tenemos apoyo público en los casos que traemos, incluso cuando los casos son agresivos, incluso cuando son desafiantes, el interés, por ejemplo, de las agencias gubernamentales. Entonces, es un factor menor que para otras universidades en el país. Gracias. Muchas gracias, pues son muy afortunados.
Quisiera preguntarle a Laura, ¿cómo se integra de justicia, cómo se articula con las clínicas legales que existen o con las facultades de derecho en el marco de esos proyectos y procesos investigativos que hace de justicia? ¿Cómo se articula y cómo dialoga con estas clínicas? Bueno, si existe ese diálogo. Sí, es fundamental el diálogo. Creo que de justicia, uno de los, como les decía ahorita en la presentación, una de las líneas fuertes de justicia es la incidencia, y dentro de esas redes la academia es fundamental, porque de justicia también hace un ejercicio académico, y estas clínicas jurídicas justamente replican o tienen el mismo modelo más o menos que tenemos en de justicia, que es hacemos investigación y hacemos activismo también. Entonces, y además activismo en los temas de interés público, y particularmente, por ejemplo, con la clínica de MASP trabajamos muy de cerca en casi todos los temas ambientales, se nos cruzan como todas las agendas, y con varias universidades en el país también trabajamos muy de cerca. Pero sin duda es esas redes y ese trabajo, digamos, de esas alianzas estratégicas las que permiten fortalecer estos procesos estos procesos y de defensa, por ejemplo, del territorio, estos temas que son muy difíciles, que sean en cabeza solamente, por ejemplo, de una comunidad, porque están en una posición de altísima vulneración. Entonces, las redes también lo que permiten no solamente es cualificar la información y digamos, fortalecer el proceso, sino también blindar un poco, creo que esos procesos donde más amenazas, digamos, podrían existir, porque creo que hay unos riesgos grandes en el activismo judicial, en particular en materias como la ambiental, y pues ahorita escuchando a Mauricio también las de salud pública por lo visto, y de derechos humanos en términos generales. Entonces, sí, para justicia es fundamental el trabajo con las clínicas, y ha sido fundamental en sus procesos. Además, el apoyo, sobre todo en los seguimientos, o sea, es fundamental. Muchas gracias, Laura. Bueno, tenemos algunas preguntas que quisiéramos integrar aquí a la discusión. Saludamos al doctor Eduardo Lugo, quien ha planteado algunas, y a Guillermo Fajardo. Una en concreto para la doctora Lisa. ¿Es fácil el acceso a las pruebas científicas en Estados Unidos? ¿Quién asume el costo económico de la práctica de este tipo de pruebas? Bueno, no hemos tenido problemas con la evidencia científica que apoye una propuesta por una industria o por una agencia. Tenemos registros públicos robustos, también en el Estado, y la ley del derecho a la información. Entonces, como que no hemos tenido mucho problema que los otros utilizan para el apoyo, pero nuestros propios estudios es difícil, no tanto desde el punto de vista económico, aunque si queremos hacer un estudio que contradice un estudio hecho por el gobierno o por la industria, nosotros vamos a ser los que tenemos que pagar por ese estudio. Bueno, tenemos dinero para hacerlo, pero el problema es un problema más bien de tiempo, porque a menudo solamente tenemos 30 días para responder a, a una solicitud de permiso complicada. Entonces, para que haya un experto que venga y que nos entregue su informe en 30 días, es realmente desafiante. Por lo tanto, ese es el problema, más bien de acceso. Si tenemos expertos, peritos, y francamente es difícil a veces encontrar peritos en ciertas áreas. Entonces siempre tenemos este chiste en que todos los utilizan el mismo, no solo en Luisiana, sino toda la región,
que hace el trabajo de modelamiento, entonces el señor todo el tiempo está lleno de trabajo, pues porque muchos no quieren trabajar para los grupos medioambientales de interés público porque no tienen suficientes negocios, entonces nunca los van a contratar los del otro lado, ¿ven? Entonces, en general, nosotros encontramos formas de que funcione. Muchas gracias. Me parece que también el doctor James podría responder esta pregunta que le formulaban a la doctora Lisa en el marco. Sure, and what I might do is Claro, claro que sí. Y voy a expandir un poquito, hablar acerca del financiamiento para el trabajo que hacemos. En algunos de los casos, contratamos peritos, expertos, así como Lisa lo contrató para ayudar a preparar la evidencia para el caso. Estamos muy afortunados en los Estados Unidos porque muchas de las leyes federales medioambientales tienen estas disposiciones de tarifas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una demanda bajo la ley del agua limpia y ganamos esto, entonces se nos permite cubrir no solamente la parte jurídica, sino que se cubran los costos de litigio, de peritos y demás en la demanda. Y el que tiene que pagar es quien contaminó, ¿verdad? El tiempo, el esfuerzo y todo. Esta es una forma crítica como nosotros financiamos nuestro trabajo, incluyendo el recuperar todos los gastos para cubrir los peritos o expertos. Otro punto es que una gran porción de nuestro trabajo aquí en la clínica involucra el litigio versus el gobierno de los Estados Unidos o las agencias del gobierno de los Estados Unidos. Y esas demandas por lo general no se tiene una oportunidad de presentar mucha evidencia que va más allá de un registro administrativo. Entonces, por lo general, uno está confinado a los documentos que la agencia federal le entrega, les entrega a uno. Entonces, la base de evidencial para la corte, para la decisión que tiene la corte. Entonces, si quieren algún otro detalle, con mucho gusto lo responderé. Muchas gracias. Carl nos ha hecho una pregunta y dice, tengo una curiosidad, me voy a permitir pues leerla en español. ¿Alguna de las clínicas ha representado a clientes no humanos, ya sean animales individuales o ecosistemas más en general? Si es así, ¿cómo funcionó? Y si no es así, ¿hay alguna razón en particular por lo que no hayan representado a un cliente no humano? Creo que podríamos empezar por la profesora Erika o el profesor Mauricio. Bueno, bien. Bueno, dale. Yo puedo contestar esa pregunta para Carl. Bueno, en Colombia existe la posibilidad de iniciar acciones populares para la protección de un ecosistema, ¿cierto? Para lograr la protección de un ecosistema. En ese caso, pues, podría decirte que en la mayoría de casos de acciones populares que ha llevado la clínica jurídica, esa es la pretensión principal. Entonces, digamos, un ejemplo puede ser una microcuenca, que es uno de nuestros casos o de los casos que más llevamos nosotros, es el tema de protección de microcuencas y que se cumplan las obligaciones legales que tienen las autoridades municipales y ambientales para su ordenación y con ello su protección. Entonces, digamos que en Colombia la posibilidad del ejercicio de la acción popular para proteger ecosistemas, para proteger, digamos, ciertos bienes ambientales o servicios ambientales es posible. Tal vez de pronto, no sé si la pregunta iba dirigida, por ejemplo, a las nuevas, digamos, acciones que se han venido interponiendo en el país para la protección, por ejemplo, de ecosistemas que sean declarados como sujetos de derechos, o la idea de un área protegida que pueda ser declarada en ese sentido, y encontrar que la declaración de sujeto de derechos, que en realidad se ha usado como mecanismo la acción de tutela para eso, encontrar que esa declaración sea efectiva realmente, o sea, el camino de litigio para poder alcanzar la protección. De pronto, no sé si Mauricio pudiera hablar al respecto en ese sentido. La Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín no ha usado
las acciones de tutela en esa dirección, y lo ha hecho como se ha hecho tradicionalmente en el ejercicio de las acciones populares. Muchas gracias. Adelante, Mauricio. Sí, al igual que la profesora Erika, no hemos usado las acciones de tutela ni ninguna otra acción para solicitar el reconocimiento de un ecosistema o animales como sujetos de derecho. Sin embargo, sí somos parte del comité de asesores y del panel de expertos para el seguimiento de la sentencia del Río Atrato, que declara el Río Atrato como sujeto de derechos. La diferencia ahí y lo interesante ha sido la línea teórica que ha emergido con estos sujetos de derecho, que ha sido los derechos bioculturales. Entonces, realmente ahí el relacionamiento de las comunidades locales afrocolombianas en su cogestión con el gobierno, pues ha generado una figura bien interesante, aunque ya sabemos que se ha incumplido bastante, no está a punto de publicarse después de 4 años, o no se ha publicado ni siquiera, aunque ya está aprobado, el plan de descontaminación del río Atrato. Ahora estamos en un caso bien interesante que no tenemos mucho tiempo, pero sería bueno escuchar, y estamos solicitándole al gobierno que haga algo frente a los hipopótamos de Pablo Escobar. Nos han llamado de varias partes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nuestra única solicitud en ese rol un poco más de mediación de la justicia, y a mí me encanta ese tema de mediación, me parece fenomenal, que me han llamado los animalistas, que por favor no toquen a los hipopótamos, me han llamado los técnicos, hay que matarlos, y ha sido ahí como muy interesante, y nuestra acción simplemente es: gobierno, actúe con bases científicas y con una adecuación que yo ahí sí cuestiono y lo pongo sobre la mesa. Yo ahí no veo mucha bioculturalidad y no veo qué relacionamientos culturales podamos sacar de los hipopótamos en Colombia versus el río o versus otras especies endémicas de Colombia, que sí podemos hablar de tradiciones y costumbres vinculadas a estos. Entonces hay un debate interesante, ahí estamos trabajando un poco en ello. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta para Laura, específicamente, que la hace Guillermo Fajardo, y pregunta: ¿cuál ha sido el cumplimiento de la sentencia 4560 del 2018, perdón? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los beneficios tangibles directos para las comunidades de la Amazonía colombiana? Pues como les contaba, el avance no es mucho, no es que no se haya hecho nada, pero el avance no es el que se esperaría 5 años después. Los informes de deforestación nos muestran un avance muy sustancial en la reducción de las tasas de deforestación. Y hay muchos fenómenos de economías ilegales que alimentan, digamos, también el fenómeno, lo que lo hace muy complejo de controlar. O sea, no es un factor como específicamente de aprovechamiento, por ejemplo, de maderables, no, hay muchas razones, sobre todo de economías ilegales o de acaparamiento de tierras, de ganadería ilegal, en fin, que hacen que el fenómeno sea mucho más profundo del que parecería. Entonces, además hay un problema de desigualdad histórica, socioeconómica en la región, lo que hace también pues una región, una población muy susceptible a este tipo de economías, y además una población invisibilizada históricamente, porque se ha visto la población indígena que, como les dije, quedó por fuera de la sentencia y que hoy, digamos, están reclamando un lugar, pero queda la población campesina y colona que ha habitado esas zonas por décadas, que además han sido producto de otras migraciones por otros procesos de violencia también anteriores en el país, y que de alguna u otra manera el Estado ha reconocido algún tipo de estabilidad, digamos, en su situación jurídica en esos territorios, pero que hoy en día están en una absoluta incertidumbre, y hay preocupaciones por medidas como, por ejemplo, las operaciones Artemisa, que han sido cuestionadas por su falta de enfoque de derechos humanos justamente con estas poblaciones. Entonces, en materia de
beneficios específicos para las poblaciones. Uno podría de un lado sí mirar o afirmar que hay una inversión grande para una reconversión de sus métodos productivos, pero del otro lado hay un problema muy profundo en relación con las comunidades que han habitado estas zonas, sobre todo las campesinas y colonos. Muchas gracias, Laura. Bueno, creo que estamos llegando al final de este espacio, pero quisiera hacerles una pregunta de cierre a todos, y es si la clínica que ustedes lideran y en la que hacen parte está vinculada a alguna red de clínicas o alguna red de litigio estratégico, de litigio de alto impacto, y cómo hacen networking o aprenden de otras clínicas o facultades de derecho, cómo hay como ese diálogo multinivel entre clínicas para fortalecer, por supuesto, el gran trabajo que hacen ustedes desde las clínicas jurídicas. Entonces, no sé quién quiera iniciar para responder esta pregunta de cierre. Adelante. Bien, mira, vale, en el tema de clínicas jurídicas, las clínicas han creado diversos tipos de redes. Digamos que existen unas redes al interior del país, pero también hay una red latinoamericana muy fuerte, pues la Alianza Global por la Justicia Social, que viene siendo la red mundial de clínicas, ¿no? Pero en el país, la red nacional se crea como ejemplo de la red latinoamericana que inicia como en los años 90, y luego Colombia hace parte a finales del año 99, principios del 2000 de esta red, y en el 2009 se crea la Red Colombiana de Clínicas Jurídicas. La idea de esas redes es tener unos encuentros pedagógicos, ¿no? Fortalecer la enseñanza clínica a través del entrenamiento de docentes, pero también de la presentación de casos y de colaboración en los casos. Particularmente, lo que nosotros hemos hecho en todos estos años es que gracias a la red colombiana e incluso a la latinoamericana, los casos pueden ser apoyados desde diferentes estrategias. Entonces puede ser que varias clínicas se unan para llevar un caso desde el inicio, o puede ser que una clínica jurídica asuma un caso y como colaboración le pida a otras que apoyen en sus estrategias. Por ejemplo, en el tema de probatorio puede ser, o cuando se requieran, no sé, de trabajo especial, que se vea que otra clínica es más fuerte por la investigación que ha llevado a cabo, entonces esa clínica puede venir a apoyar con un punto para reforzar unas pretensiones, o para llegar, por ejemplo, a una audiencia de pacto de cumplimiento en el caso de acciones populares para intervenir y mostrar de alguna manera ideas interesantes para llegar a acuerdos. Se trabaja muchísimo en red. Yo diría que es como una de las cuestiones claves de la enseñanza clínica en el país. Especialmente yo te puedo hablar también de la experiencia que nosotros hemos tenido en Medellín, porque como yo les decía, la clínica jurídica de la universidad termina siendo el origen de las clínicas jurídicas universitarias que se crearon después del 2004 aquí en la ciudad. Entonces, al conocernos todos, al ser hijos de la misma casa, ¿cierto? Terminamos siempre apoyándonos en los casos. Y eso es bastante importante. Digamos que eso es lo que ha llevado a que ciertos casos terminen siendo exitosos. En una acción popular, por ejemplo, que nosotros tramitamos, todas las clínicas estuvimos, todas. Entonces éramos 7 clínicas jurídicas litigando un solo caso en la ciudad, que sabíamos que era muy complejo y que definitivamente si no hubiéramos tenido el apoyo de las 7 clínicas trabajando, hubiera sido muy difícil alcanzar los resultados. Entonces hay unas metodologías, digamos, como para hacerlo. Nosotros en un intento también como de sistematizar ese trabajo, llegamos a crear una especie de metodología y de trabajo grupal para poder llegar a tener esas colaboraciones y tener muy claro cuáles serían los fines para buscar también la colaboración. Gracias, Luis Felipe. Eso es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Erika. Bueno, y en el contexto de Estados Unidos, no sé, Lisa o James, si nos quieran contar si
pertenecen a alguna red y si trabajan un poco en colaboración con otras clínicas. I'd be happy to go first. Me encantaría empezar. Yo diría que nuestro networking entre clínicas es informal. Yo sé que los directores de las clínicas, como mis jefes y también seguramente los de Lisa, se unen para conferencias de vez en cuando. Nosotros también, nuestra clínica, incluso el movimiento de interés público ha crecido en la era pretecnología. Entonces, muchas de las herramientas que todavía usamos para red, en cierto modo, son de la vieja escuela, como ir a conferencias o compartir información a través de correos electrónicos. Una de las buenas cosas en la Facultad de Leyes de Clark es que tenemos exalumnos o egresados que están en organizaciones, en cientos y no miles de organizaciones, y tengo el privilegio de representar organizaciones sin ánimo de lucro, y muy a menudo he tenido estudiantes o egresados de Clark trabajando conmigo en casos, y yo sé que la mayoría de las organizaciones en el noroccidente pacífico quieren tomar el teléfono, llamar a alguien sobre un caso en particular. De seguro pueden conseguir a alguien de Clark, pero sigue siendo una red muy pequeña, entonces tendemos a conocernos entre nosotros, al menos informalmente o por lo menos por reputación. Y también vale la pena decir que en los Estados Unidos el número del contexto por fuera de Estados Unidos hay un gran número de organizaciones legales, por ejemplo, el Centro Legal Sureño hacen trabajo similar y ayuda a mantener estas relaciones como para diseminar el trabajo que hacemos a menudo en las universidades y en el mundo más grande, por decirlo así. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar ya a la parte final de este, no sé, creo que Lisa quería decir algo. Tenía su micrófono abierto. I didn't have much to add. I just... Bueno, no tenía mucho más para añadir. Quisiera mencionar básicamente lo que James dijo. Es correcto, sí. Nuestra clínica de derecho ambiental, los directores se reúnen una vez al año, hablan sobre cosas así. Tenemos reuniones pedagógicas nacionales con la Asociación de Facultades de Derecho Americana, y una de las colaboraciones en las que estamos involucrados por 10 años fue una colaboración de firma de derecho de interés público ambiental y organizaciones a lo largo del río Mississippi, que va desde Minnesota hasta Luisiana, que se formó para atacar esa zona de muerta, el área en el Golfo de México que tiene muy poco oxígeno debido a que el problema es causado por efluyentes de agricultura, y no se podría un solo grupo encontrar un arreglo en un estado. Entonces vimos una colaboración que fue financiada por una fundación. Todavía no hemos derrotado la zona de muerte, pero todavía seguimos trabajando y es útil poder compartir notas de ese grupo más amplio. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por sus intervenciones. Vamos a pasar a la parte ya de cierre y quisiera contarles, por supuesto, a título personal un poco y a título institucional, otras estrategias de enseñanza del derecho ambiental que hemos identificado para el análisis y la caracterización de conflictos, no teniendo como clínica, no teniendo una clínica jurídica establecida, pero sí acercando a los estudiantes y entregando una serie de herramientas para la identificación de estos conflictos y poder otorgar algunas herramientas a la hora de tomar decisiones en ciertos casos difíciles. Desde la Universidad Externado tenemos dos estrategias: un semillero, que ha sido un espacio
colaborativo, especialmente académico y científico, para identificar conflictos medioambientales en el país, por supuesto con una visión eminentemente jurídica y buscando allí varios objetivos. En primer lugar, pues con estudiantes de grado o pregrado, como le llamamos en nuestro país, introducirlos a estas temáticas, fomentar habilidades investigativas en ellos, asimismo ayudarlos y entregarles unas herramientas para la identificación de conflictos con un análisis crítico y, por supuesto, permitir que estos estudiantes se visibilicen con sus primeras publicaciones de divulgación. Entonces tenemos una metodología de trabajo compuesta básicamente por 3 elementos: una etapa académica, ahí ven algunos de nuestros estudiantes, que es una etapa de formación, luego una etapa de investigación. En esta etapa de investigación ellos escogen un conflicto ambiental. Ahora en el chat al finalizar les voy a compartir los links donde pueden consultar los documentos de caracterización de conflictos que hemos desarrollado, y una etapa práctica, muy propositiva, no de intervención judicial o administrativa, sino una etapa práctica de construir los insumos para los tomadores de decisión y los actores en los diferentes conflictos. Los resultados que hemos tenido en los 2 cohortes, pues 2 documentos de caracterización, ahora mismo se los comparto para aquellos que quieran consultarlos. Y una segunda estrategia que hemos buscado incentivar desde la Universidad Externado, ya no con estudiantes de grado, sino con estudiantes de posgrado y de maestría, es a través de un observatorio, y lo hemos denominado el Observatorio de Derecho del Medio Ambiente. Este es un espacio en el que lo coordinamos varios docentes investigadores, que nos reunimos una vez al mes y que es un espacio para dialogar y discutir las novedades del derecho del medio ambiente. Y pues la principal estrategia de este observatorio es poder identificar las novedades normativas, jurisprudenciales, de políticas públicas y libros individuales, que en el marco de este proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales, pues es una herramienta importante también para los tomadores de decisión estar consultando estas novedades del derecho del medio ambiente, que es una rama del ordenamiento jurídico nueva, posmoderna, que está en actualización constante y que por ende pues tiene unos retos en sede judicial muy importantes. ¿Cuáles han sido los objetivos más importantes de este observatorio? Primero, crear un espacio académico fuera de las aulas para poder dialogar sin ningún tipo de metodología ni nada, sino un espacio abierto de diálogo para discutir la eficacia normativa de muchas disposiciones que tenemos en nuestro país y también de disposiciones del derecho ambiental internacional frente a la eficacia en el derecho interno. Y en segundo lugar, ya es un objetivo externo, no interno, poder ofrecer a la comunidad información sencilla, que sea confiable, por supuesto verificada y que sea actualizada sobre las novedades del derecho del medio ambiente. También tenemos una metodología de trabajo, primero una etapa de discusión, donde pues discutimos en torno a problemas ambientales, a problemas relacionados con el derecho del medio ambiente. Invitamos en algunas oportunidades a algunos expertos o a algunos funcionarios que presenten allí una mini ponencia y es objeto esa mini ponencia de discusión por parte de los estudiantes. Luego una segunda etapa, una etapa individual para cada uno de los estudiantes de investigación, de identificar esas novedades jurisprudenciales, normativas, de política pública, también novedades doctrinales, para luego presentar nuestros resultados periódicos, que los resultados periódicos se materializan a través de una especie de boletín que proferimos todos los meses a través de nuestra página web, que ahora también se las voy a compartir, y allí pueden encontrar los análisis que hacen nuestros estudiantes a título de observatorio de novedades normativas, jurisprudenciales, de política pública, que son herramientas adicionales que complementan, por supuesto, ese trabajo tan importante que hacen las clínicas jurídicas en nuestro país y en la llamada aldea global, como lo hemos visto en este
diálogo que hemos propiciado en el día de hoy. Con ello concluimos este webinar titulado El papel de las clínicas jurídicas en los procesos judiciales, agradeciéndoles por supuesto a todos nuestros panelistas su participación y a todos los asistentes, invitándolos a participar del último webinar que tendremos, que se desarrollará el próximo jueves y abordará los aspectos procesales de la justicia ambiental. No sé si Carl quiera cerrar. Sí, para decir que fue muy enriquecedor. Me gustaría que tuviéramos más tiempo. Siempre que hay mucha experiencia y aprendizaje aquí. Y me pregunto, particularmente Liz y Jamie, si se sienten cómodos, si las personas están interesadas en contactarlos. ¿Está bien si compartimos correos? Sí, claro, por supuesto. Excelente, porque yo pienso que sí, Lisa, mencionaste las clínicas legales. Puede haber gente que esté interesada en tomar ventaja de tu experiencia, de esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por tomar el tiempo y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Feliz noche.